señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Controversia, somos salud, somos humor, somos urbanos, somos debates y muchísimas cosas más. Bueno, señores, vamos a compartir la frase correspondiente al día de hoy. Tratar con respeto a otros es cuestión de educación, no de dinero. El dinero no compra valores, no compra sentido común, no compra principios ni bondad. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. En la primera parte del programa trataremos el tema, la programación neurolingüística, y en la segunda parte nos vamos al mundo de la felicidad. Iniciamos con programación neurolingüística. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy una persona muy querida, un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Víctor Ramón Cruzet Padilla, con quien vamos a compartir este tema tan interesante, la programación neurolingüística. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido a casa. Gracias por la oportunidad otra vez. Siempre nos toca en diciembre, ¿verdad?, esta visita. Siempre. Gracias a Dios estamos aquí otra vez, un año más. Saludar a la teleaudiencia que tienes acá en el programa. Y nada, estamos aquí para servir y todo el que pueda ahora mismo que tome un lápiz y un papel para que vaya anotando cada una de las pautas que vamos a ir tratando, que quizá hay muchas veces que tienen una programación neurolingüística muy bien, pero no lo exitosa, porque le falta algún tic, y puede ser que hoy lo pueda escuchar el tic y copiarlo y ponerlo en práctica. Tú sabes que para mí, Víctor, pues siempre es un inmenso placer tener la oportunidad de compartir contigo, y el día de hoy sé que vas a nutrirnos mucho con tus grandes conocimientos. Iniciamos entonces directamente en materia, que es la programación neurolingüística. Bien, la programación neurolingüística es un modelo de comunicación que fue, quienes los crearon fue Richard Blinder y John Grinder en California, Estados Unidos, en la década de los 70. Y la programación neurolingüística no es más que la preparación, la forma en cómo percibimos la información, el lenguaje, y cómo nosotros ese lenguaje que va a las neuronas lo ponemos en práctica y que sea una forma exitosa, podamos lograr comunicarnos, tener una vida de éxito. Es cuanto a eso. Hay una parte muy importante y es lo relacionado, Víctor, al poder de la palabra. ¿Cuál es la importancia y la relación con el PNL? Bien, mira, la palabra es lo que antecede todo. Si nos vamos atrás, nos damos cuenta que el mundo fue creado con la palabra. En la Biblia aparece la parte en que nos dice, hágase la luz. Es decir, que la palabra es creadora. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de cómo utilizamos la palabra. Si utilizamos palabras negativas, pues nosotros automáticamente estamos programándonos negativamente. Y para tener éxito, nosotros tenemos que tratar de ver en el ambiente en el que estamos, qué palabras utilizamos nosotros mismos y cuáles utilizan los demás también, porque el inconsciente, que es donde nos programamos, puede estar siendo bombardeado por palabras que nos van programando de una forma que no es eficaz. Entonces comenzamos a actuar debido a esto de una forma que no conseguimos lo que andamos buscando, que nos sentimos que el éxito no lo logramos o las cosas que andamos buscando para adquirir el éxito. Entonces la palabra es todo. Por ejemplo, cuando pequeño, en tu casa, que es el primer lugar donde te van programando, tú escuchas, por ejemplo, a un niño, que lo he visto muchas veces, y me pasó también a mí, que tú decías, bueno, yo quiero ser doctor, pero tú eres un niño, tú tienes todos tus sueños y tienes todo por dentro y toda la capacidad para lograr lo que quieras. Ahora, en ese momento, o un hermano, o un amigo, o tus propios padres te boicotean en el momento que te dicen a ti, con un simple, es un gesto. Sí.
y un gesto de programación neurolingüística Sí. para ese niño, para la persona que tú le estás poniendo esa traba con tu palabra, tú estás bloqueando que esa persona pueda ser mañana exitosa. Y quizá esa persona tiene todas las herramientas para ser exitosa, pero entonces tiene esos bloqueos que fueron creados por palabras. Ese tipo de personas que se manejan de esa forma, a los cuales yo llamo matasueños, detrás de eso, Víctor, ¿qué hay? Detrás de eso, Sí. una mala programación. Porque tú no puedes dar lo que tú no tienes. Entonces esa mala programación que tiene ese ser humano, por eso es lo de la programación neurolingüística, debe cambiarla. La programación neurolingüística eso es lo que hace. Cambiar ese hábito negativo que tienes para que pueda dar cosas positivas. Entonces por eso, como te digo, la mayoría de las personas en el mundo, no te voy a hablar de la República Dominicana, no del mundo, están mal programados. ¿Por qué? Porque el mismo sistema o los gobiernos programan. Cada día que pasa, es decir, tú te fijas, nos programan para comprar zapatos, ropa, hay cosas que no necesitamos. Eso es programación. ¿Por dónde lo hacen? Por la publicidad. Entonces, te fijas que quizá lo que es lo moral es lo correcto. Vemos como hoy en día lo incorrecto se ve como correcto. Pero todo eso es un bombardeo de información. Y todas esas informaciones nos van programando. Cuando tú tomas una palabra y la repites 3 o 4 veces, yo me amo, yo me amo, yo me amo, te miras al espejo y te lo repites. Una afirmación. Tú estás afirmando. Claro. Tú estás programando el inconsciente para que tu autoestima suba. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, por eso con la palabra, porque podemos dañar con la palabra a otra persona si no estamos bien programados. Me ha llamado mucho la atención esa parte que tú compartes con nosotros. Me has hablado de programar. Entonces, la pregunta que me surge es la siguiente. Pues, ¿de qué manera, Víctor, entonces nosotros podemos programar el inconsciente y el subconsciente? Bien, mira. Comenzar a programar nuestro inconsciente, tenemos que estar conscientes de que lo vamos a hacer. ¿Cómo podemos programar el subconsciente? Utilizando frases positivas, de una manera que el subconsciente entienda y asimile para poder crear tu realidad. Tu realidad viene del subconsciente. Por eso te fijas que cuando estábamos en las escuelas, en las universidades, estudiando, tú te fajabas a leer un libro y tú decías, pero yo me voy a aprender todo eso. Tú lo leías y lo leías y lo leías y después luego te paraba y no te explicaba cómo tú podías explicar lo que estabas haciendo. Es que tú en el subconsciente vas guardando esa información. Tu inconsciente o subconsciente es quien guarda toda esa información porque no podemos manejar tanta información al mismo tiempo. Entonces, en ese momento es que podemos nosotros ir programándonos nosotros mismos. Okay. ¿Cómo podemos programarnos? Bueno, la palabra yo soy. El yo soy fue utilizado por Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso ha quedado instaurado ahí, porque él conocía de la programación neurolingüística. Fíjate que toda la palabra que utilizaba Jesús, en la iglesia le llaman declarar, ¿verdad que sí? Yo declaro que en el nombre de Jesús esto se haga esto, lo otro. Eso es programando. Programando. También vemos cómo una persona, porque somos energía totalmente, cómo una persona incide de una forma que cuando maldice. Sí. Ese subconsciente, ese inconsciente o subconsciente, está actuando de una forma deliberada. Quizá la persona no quiere hacerlo, pero su programación es tal cual que es lo que sale. Y maldice a su esposa, a su hijo, a alguien. Víctor? ¿Perdón? ¿Qué pasa en la persona que recibe esas maldiciones? Es que te está programando para ello. Sí. Mayormente, que te pase un carro por encima. Yo he visto eso así, ha sucedido sí. así mismo. Y entonces con los hijos, yo por ejemplo, delante de mí ningún niño, nadie puede decirle algo raro. Incluso a su padre, yo he corregido a padres de niños. Tú sabes que a veces uno hace esas intromisiones, Sí. pero yo le digo, tú lo estás programando mal.
Claro. Porque cuando dices una palabra descompuesta o acabas con la autoestima de ese niño, pues tú estás haciendo un daño tremendo. Por ejemplo, yo le doy gracias a Dios que mi parte subconsciente o inconsciente la trabajaron muy bien mis tíos y mis abuelos, porque yo me crié con mis abuelos hasta los de 9 años. Entonces, ellos todo el tiempo me alababan hasta en público. Es decir, íbamos en un carro a alguien y alguien decía, ese niño es muy inteligente. Decía, él gana buena nota, sí, él es excelente y eso. Y siempre vivían reforzando esa parte. Por eso hoy estamos hablando aquí de esta manera y hablando de esto, gracias a ellos. Sí. ¿Para qué sirve la programación neurolingüística? Bueno, la programación neurolingüística lo que hace es que te ayuda a cambiar cualquier hábito, cualquier cosa que tú estés haciendo incorrecta o que no te dé, por ejemplo, la felicidad que tú andas buscando. La mayoría de los seres humanos lo que andamos siempre es buscando la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad va a depender del conocimiento que tenga cada ser humano. Cada ser humano ve la realidad de una forma distinta. Es subjetiva. Exacto, es subjetiva. ¿Por qué? Porque va a depender de tu programación neurolingüística que tengas. Sabes que la segunda parte del programa, el tema es la felicidad. ¿Qué relación tan grande pues con estos dos temas el día de hoy? Sí, excelente. Eso es así. Entonces, si tú te sientes que no te sientes feliz, tienes que revisar qué estás haciendo, cuál es tu programación que tiene que no permite eso. Pero también tú puedes reforzarlo eso. Oye, yo pongo un letrero, ¿dónde paso más tiempo? En el baño, ahí pongo un letrero. Yo soy feliz. Y lo leo 3, 4, 5 veces en lo que estoy ahí, ¿verdad? Sí. Ajá, pero y si lo tengo en el espejo también escrito, yo soy feliz. Cada vez que lo leas, tu subconsciente, de forma inconsciente, tú no sabes que tu subconsciente va diciéndose y va reforzándote y diciéndote, tú eres feliz. Y eso se refleja hacia afuera, comienzas a sonreír de repente y tú no sabes por qué. Porque el asunto es las emociones. Nosotros nos manejamos por emociones, ahora nos programamos por lo que nos dicen. O sea que el papel, diríamos un papel importante son las personas que me rodean. Las personas que te rodean, claro que sí. Por ejemplo, por eso es que la sociedad quiere discriminar y poner marginados, o personas con menos pudientes, o todo eso. Todo va a depender de la formación. Sí. En mis talleres que yo he trabajado con niños, que me gusta darle talleres a los niños, en esos talleres que yo le he dado a los niños, yo le trabajo esa parte. Para tú trabajarle a un niño que en su casa lo que oye es palabras obscenas 24 horas, cómo tú le trabajas a ese niño su subconsciente, porque es que ya su subconsciente está dañado. Y se le sale con la facilidad que a veces ni ellos mismos ni ese niño entiende qué significa esa palabra que está diciendo. Y tú dices, pero ¿por qué ese niño a esa edad? Él no sabe lo que está diciendo. Su subconsciente está preparado para que él diga eso, porque él fue programado para eso. Entonces, ¿cómo lo quitas? Bueno, tiene que trabajar un programa en el cual tú le expliques al niño y de una forma que tú puedas ir cambiando la conducta del niño. ¿Cuáles son los beneficios, Víctor, del PNL? Beneficios, bueno, totalmente son generales los beneficios, es decir, son innumerables, porque es que te cambia la forma de vivir y de ser como ser humano. Cuando tú trabajas la programación neurolingüística, cuando tú tratas de cambiar aquellas cosas que no puedes hacer, que tú sientes que tiene limitaciones ahí, y con frases simplemente de repetírtelas muchas veces, de que tú lo puedes hacer bien, de que yo soy una persona excelente, yo soy una persona que soy un buen amante, por ejemplo, aquellos que les gustan enamorarse. Si tú no te repites eso, no vas a crear la seguridad que tú necesitas para tú proyectarlas, porque la programación neurolingüística lo que hace es que proyecta hacia afuera lo que hay dentro. Por eso, si no estás bien programado, si estás programado negativamente, pues cuando proyectas no vas a proyectar nada que sea bonito. Hay una parte que me llama mucho la atención y es la siguiente. Entonces, ¿de qué manera pues yo puedo programar a otra persona? Ok, muy buen punto ese. Mira, para tú programar a otra persona tienes que conocer. Lo primero es que, por ejemplo, tú tienes que observarlo. Escribir, copiar, escucharlo. ¿Por qué? Porque cada gesto que esa persona te va diciendo a ti, te va a decir a ti,
si está bien programado, qué está haciendo, porque, por ejemplo, hay personas que tú estás hablando con ellos y sin querer mueven la boca y hacen así, es decir, están renegando lo que tú estás diciendo sin querer. Sí. Su subconsciente me hace ver a mí que yo estoy hablando prácticamente que te está rechazando. o me está rechazando, ¿tú me entiendes? Pero son personas que vienen con unos patrones de programación que no pueden evitarlo porque el subconsciente los traiciona, ¿no? Y de que, ay, me traicionó el subconsciente. Sí. Así que a veces hasta personas hasta hablan sobre algo que están diciendo y se les sale. Ajá. Porque su subconsciente, al no estar bien programado o correctamente programado, pues reacciona. Y es que es así. Tú vas a funcionar y vas a reaccionar de la manera inesperada en cualquier momento porque es tu subconsciente. Es desde la educación, desde el vientre de tu madre. Si por ejemplo, yo no tengo nada con el reggaetón, pero por ejemplo una música muy movida, muy bullosa, tú le pones a tu niño cuando está en la barriga todavía, y le pones una música de Mozart, el niño no va a crecer, no va a nacer con el mismo intelecto, la misma forma. ¿Por qué? Porque tú no le has transmitido eso. Incluso si no le hablas, eres una madre que no le dice que yo te amo, o el padre viene y le pone la mano y todo eso. Todo eso va del niño sintiendo la aceptación de que viene al mundo, ¿verdad? Pero ya está aceptado desde acá. Cuando una persona, por ejemplo, que comienzan a vocear y a decir, yo no, ese muchacho no es mío, esto y todo, la gente cree que el niño no está percibiendo todo eso. Claro. Y está en la barriga y lo está percibiendo. Entonces, el niño nace con eso. Muchas veces vemos los niños agresivos y la forma, pero es lo que ven de sus padres. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso para poder programar correctamente a las personas que están en nuestro entorno. ¿Qué podemos, Víctor, mejorar en lo relacionado a lo que es el área profesional gracias al PNL? Bueno, mira, por ejemplo, hay veces que, por ejemplo, ustedes que trabajan mucho en la televisión, en la radio y eso, tienen problemas a veces para llegar a la hora, muchas veces lo vemos en políticos y eso. Y para tú proyectar como profesional, tú tienes que ser prudente con todo, con el tiempo, con la forma. Hay personas que son muy imperativas, hablan en tono muy fuerte, maltratan. Hay veces que van por ejemplo, el que viene a la televisión, por ejemplo, hay veces que hay personas que maltratan al que le lleve el café, al que le maquillita, aquello. Entonces, si tú no sabes manejar el tiempo, ¿verdad? Tú tienes que trabajar tu programación neurolingüística. Espérate, ¿por qué yo no logro llegar a tiempo, por ejemplo, a un programa? ¿O por qué yo tengo que hablarle mal a alguien cuando yo estoy, por ejemplo, bajo presión? Entonces, con la programación neurolingüística, tú puedes trabajar esas partes. Puedes trabajar trabajando el tiempo, mirando. Bueno, yo, por ejemplo, yo te sugeriría, por ejemplo, si tienes problemas para llegar a tiempo al trabajo, que tú pongas tanto en un espejo o en un lugar donde tú frecuentes mucho en la casa. Yo soy una persona que llego a tiempo a los lugares. Soy una persona eficaz. Entonces eso va a ir cambiando ese patrón porque en algún lado aprendiste a llegar tarde, por ejemplo, en ese caso. O cualquier otro tipo de problema que tenga. Lo que debe ir acompañado de en el momento presente. Yo soy así, es decir, afirmándotelo, que tú eres de esa manera. Tiene que ser de esa manera. Bien. Sí, has tocado un punto muy interesante, pues lo relacionado a lo que es un comunicador, el comunicador. Entonces vamos a relacionar esta pregunta desde el punto de vista del PNL, pues de qué manera pues yo puedo conectar mejor con el público. ¿Cómo conectar mejor con el público? Mira, es evidente que hay personas que son visuales. Hay personas que la información le entra por lo visual. Hay otros que son auditivos y lo que necesita, que son, esas personas lo que necesitan son emocionales. Si ellos están viendo un programa y cuando tú comienzas a tocar el tema emocional, ellos se interesan por el tema que estás trabajando. Pero hay otros que es por el oído. Ellos no te están viendo, ellos te están escuchando. Y cuando tú comienzas a hablar, entonces ellos te comienzan a dar seguimiento porque es por el audio que ellos... Y hay otro que es la vista, cómo tú estás representada, cómo te viste, cómo llegas, cómo te maquillas. Todo eso tiene que tenerlo pendiente, todo el que trabaja, por ejemplo, en la televisión, en la radio, que tú te estás dirigiendo a un público y tienes que saber cómo tú vas, de esas tres maneras
tú vas a enfocarte para que le pueda llegar la información a tus espectadores, en ese caso. Porque eso es importante. Los gestos, en la programación neurolingüística, los gestos son importantísimos. Y sobre todo el lenguaje corporal. Sí, el lenguaje corporal, porque tú tienes que hacerle entender a los demás, vía tu lenguaje, quién eres. Tú lo vas a proyectar aunque tú no quieras, pero si tu subconsciente no está bien conectado, vas a proyectar algo quizá que no es. Entonces, sobre todo el que trabaja en la televisión, tiene que saber proyectarse, porque la gente está muy pendiente a todo, sí. y sobre todo van a utilizar, tú vas a tener todo tipo de personas pendientes de ti, van a observar cada gesto, cada cosa que hagas. ¿Qué hago entonces, Víctor, de manera general para yo poderme programar de manera positiva? ¿Y qué beneficios a nivel personal entonces puedo sacarle a todo esto? En conclusión. En conclusión, bueno, mira, la programación neurolingüística nos puede colocar en el ambiente tanto familiar, profesional, de nuestras vidas, de nuestras emociones, nuestra relación de pareja. Puede hacer un cambio total, general, si se ponen de acuerdo y la aplican. Unos beneficios, no hay un beneficio más grande que tú sentirte feliz y correcto. La felicidad para algunos quizás cree que es el dinero o el éxito, pero la felicidad cuando tú no te sientes, tú puedes tener todo el dinero del mundo y si tú emocionalmente no te sientes bien, pues no tienes nada. Entonces vamos a hacerte una preguntita ahí mismo. Sí. Para ti, ¿qué es la felicidad? La felicidad. Ajá. Lo que anda buscando cada ser humano dentro de sí, indistinto. La felicidad no es... la felicidad para alguien puede ser que quizá tener un carro. La felicidad quizá, la realización personal de alguien quizás sea tener una buena esposa y tener una hermosa familia. Para otro quizás no lo es, quizás el dinero, quizás es otra cosa. Eso es indistinto en cada ser humano. Va a depender de la programación neurolingüística que tenga cada ser humano. Por eso es lo importante de estar bien programado, bien correctamente programado, porque podríamos estar buscando la felicidad en cosas que no te la van a brindar. Por eso a veces vemos que alguien puede tener todo el dinero del mundo y luego se suicida. La pregunta entonces es la siguiente. Desde el punto de vista de estas personas que buscan la felicidad en los factores externos, ahí vamos a incluir el dinero y otras cosas más, ¿realmente la encuentran? No hay forma de encontrarla, porque realmente la vida está formada en valores, en lo que es lo correcto. Incluso las personas que andan en lo incorrecto, en algún momento tú ves que quieren que sus hijos sean profesionales, que no anden en el camino en el que andan, porque muchas veces, vuelvo y te digo, son objetos ¿cómo diría yo?, de una traición del subconsciente o inconsciente de sus padres, porque quizás no le guiaron en el momento o la formación que le dieron, la forma como se manejaron con ellos, no fue la más idónea o la más correcta. También tampoco podemos echarle la culpa porque quizás fueron programados mal antes de, porque tú vas dando lo que es. Lo que tú fíjate que las sociedades no son iguales ya. Nuestros padres vivieron de una forma, eran muy rígidos, demasiado fuertes. Hoy en día somos un poquito más flexibles, y más psicólogos con nuestros hijos. Aunque no tengamos psicología, la desarrollamos. ¿Por qué? Porque ya manejamos más información, tenemos las informaciones antes las buscábamos nada más en los libros, ahora tiene información en el que no le gusta la televisión, tiene un celular, la radio, el YouTube, muchísimas formas de adquirir la información que antes estaba negada. Entonces, al ser humano hoy en día tener tanta facilidad de la información, por eso es más fácil y diferente la forma de vida que llevamos. ¿Cómo es una persona desde tu punto de vista que no está programado bien? Una persona que no está programado correctamente siempre vive diciendo que no. Siempre tiene 1000 peros para las cosas. Puedes comenzar normalmente. Cuando tú utilizas un pero para eso hay que cambiarlo. En programación neurolingüística no puedes usar peros, porque entonces te pueden estar hablando de, mira, estamos haciendo esto, pero estás poniendo un obstáculo. Uh-huh. Y la mente humana es ilimitada. Tú la limitas tú, pero ¿cómo? Con el lenguaje. Cada lenguaje negativo te va limitando a eso.
Algo que yo hablé la otra vez que vine aquí, ahora que tú tocas el tema ahí, es sobre las campañas de no violencia contra la mujer. Sí. Desde ya la palabra que yo te dije, no violencia contra la mujer, el subconsciente no entiende la palabra no. Sí. Él la borra. ¿Y qué queda? Violencia contra la mujer. Sí. Entonces, las campañas yo todo el tiempo, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, en todos los escenarios, deben cambiar la publicidad. Deben buscar términos en los cuales cuando las personas vean el mensaje, donde quiera que lo vean, que no tenga que ver con el problema, sino enfocarse en algo contrario a ese problema. Por ejemplo, algo que podría ser una campaña muy bonita contra para defender el maltrato a las mujeres, pues podría ser vamos a amarlas más. Porque tu madre, por ejemplo, Cosas como ella ha sido una mujer. O sea, cosas que se inicien con afirmaciones, con Exacto, cosas pero positivas. que sean contrarios a lo que queremos, al problema que queremos atacar, Sí. pero no usando la palabra no violencia contra la mujer, porque la palabra no la entiende. Violencia contra la mujer es lo que queda, olvídate de la palabra no. El subconsciente, tú lo escribiste ahí, pero él no lo entiende. Sí. Eso es un estudio, la programación neurolingüística, la palabra no, el cerebro no la entiende. Entonces, ninguna campaña que tú la vayas a atacar, puedes usar la palabra no mates, no hagas esto. No, tú le estás diciendo eso porque la palabra no, el subconsciente no la entiende. Y como nos programan a diario, para tú programar con una campaña, tienes que programar no con esas palabras, porque entonces tú lo que estás incentivando en el subconsciente del que lo esté escuchando, que repita la acción o que la haga. Mucho lo vemos en los niños pequeños. Por ejemplo, que tú le dices, no haga esto, no, agarra al niño, mira, papi, si tú mueves esto, se puede romper, pasar aquello. No le digas no. O se puede decir, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Por qué decirle Exacto. no haga aquello? Porque tú estás afirmándole a él que haga exactamente eso inconscientemente, porque es que la palabra no O cuando uno va, por ejemplo, a un sitio, no hay esto. desde que tú llegas. No hay ¿pero y por café, qué? no hay azúcar. ¿Pero y por qué? ¿Y Eso por es, qué? eso es muy común. Muy común. Entonces, desde ahí tú puedes darte cuenta cómo está programado ese ser humano. Por eso, para ayudar, hay que primero observar a la persona y luego también tener el lenguaje apropiado para tú corregir a esa persona, porque cada persona tiene una forma distinta de ver la realidad. Y quizá por la preparación que tú tienes que buscar la forma, porque si le hablas en el lenguaje tuyo, no te va a entender quizá la persona. Se puede malinterpretar. Te puede malinterpretar. Es más, hasta crearte un frente sin tú querer. Sin darte cuenta. Entonces, ¿Es así? el que va a ayudar tiene que ser muy profesional y saber cómo lo va a hacer en cuanto a poder ayudar a alguien con la programación neurolingüística. En conclusión, Víctor, ¿qué aprendemos entonces sobre el PNL? El PNL, bueno, modificar nuestra conducta que no es tan bien, porque podemos ser personas positivas, pero quizá no logramos, siempre se nos queda algo a la meta ahí. Entonces, tenemos que ver revisar ahí, qué es lo que nos está pasando, que no estamos aplicando bien. Sí. Porque muchas veces un pequeño detalle es lo que nos limita de llegar a la meta. Entonces, nosotros tenemos que trabajar a profundidad cuál es el asunto, qué yo estoy haciendo. Y no solo eso, sino no hay una forma de llegar a algo si tú no reconoces que estás mal. Si tú no reconoces que estás mal programado y haces el esfuerzo, no vale que yo te lo diga, que tenga un coaching al lado, que tenga quien tenga, porque primero empieza internamente. Eso es verdad. Entonces tú eres que tienes que ir trabajando tú de yo quiero cambiar. Entonces ponerte a la disposición para que te moldeen, porque es la única forma de hacer el cambio. Y yo creo que la programación neurolingüística es la que me tiene hoy aquí sentado en este banco acá. Así mismo, y te va a mantener por mucho tiempo aquí en Somos Controversia, Salud y mucho más. Víctor, un mensajito final relacionado a la Navidad. A la Navidad. Amor. Programación neurolingüística. El olor de la manzana, la fresa y todo eso me lleva a mí a cuando yo era un niño. Entonces la programación neurolingüística hace eso. Utiliza los sentidos. El olor me lleva allá, pero eso está acá, porque fue que viví ese tiempo. Y entonces, la Navidad es un momento de amor. Yo creo totalmente en el amor, incluso está por encima de todo el amor. Ni siquiera la fe, el amor primero, porque tú puedes tener todo lo otro, pero sin amor no eres nada. Así mismo. Entonces, yo creo que es un momento de amarnos, los dominicanos, que levanten la cabeza, que nosotros estamos aquí, y que en el año que viene, si Dios lo permite, vamos a estar por aquí también dando informaciones
Muy interesante. Muy interesante. Sí, el año que viene pues tenemos una sorpresa con Víctor a todos nuestros seguidores de la plataforma del periódico El Nuevo Diario y del programa con la doctora Controversia. De verdad, sumamente feliz y agradecida de que esta tarde estés aquí con nosotros en casita compartiendo tus conocimientos sobre este tema tan importante, el PNL, que sé que con tus conocimientos has tocado vidas, has tocado corazones. Bueno, señores, vamos a una pequeñita pausa y volvemos a un mundo muy interesante, la felicidad. El Nuevo Diario, primer medio con una aplicación de noticias en el país. Primer medio informativo dominicano en utilizar Instagram. Primer medio informativo local en tener presencia en Snapchat. El Nuevo Diario es el primer medio en transmitir en redes sociales y nos alegra contar con 623,000 seguidores en nuestras redes y seguimos creciendo. El Nuevo Diario TV, transformando la comunicación. Bueno, señores, y continuamos con la segunda parte del programa y ahora nos vamos a un mundo muy importante. Una de las preguntas, señores, más grandes que se ha hecho el hombre a lo largo de la humanidad, de las tres preguntas principales, la felicidad, ¿qué es la felicidad? Y el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial para nosotros, me refiero a Cintia Felicidad. Ella es mentora en finanzas conscientes y escritora, y con Cintia Felicidad vamos a tratar este temazo. Buenas tardes, Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias Cristel, gracias a todos los que nos están escuchando. Para mí es un súper honor, es un gran placer estar hablando aquí con ustedes, contarles sobre estos temas, bueno, y llegar al corazón de muchas personas. Para mí también, Cintia, es un inmenso honor, un inmenso placer tener esta tarde la oportunidad de poder compartir contigo, que sé que el día de hoy nos vas a nutrir bastante a todos nosotros con tus grandes conocimientos sobre este temazo, la felicidad. Así que vamos a entrar en materia. ¿Qué es la felicidad desde el punto de vista de Cintia? Adelante. Bueno, la felicidad yo pienso que es algo muy alto, no es decir que simplemente soy feliz como de pronto hemos entendido, soy feliz porque estoy con aquella persona, soy feliz porque tengo esto, soy feliz porque hago esto, no. Para mí la felicidad es un estado donde estás en plenitud total, aceptación, amor contigo mismo o contigo misma. Cuando estás, digamos, cuando llega un estado total de aceptación a sí mismo o a sí misma y cuando generamos como una nutrición, cuando yo digo me doy a mí misma o me doy a mí mismo todo lo que yo deseo. Mejor dicho, es un estado muy elevado de frecuencia. No sé si realmente en la humanidad hay, digamos, personas ya en total estado de felicidad. Me entran las dudas. Sí, es bastante cuestionable ese punto, porque muchas personas pues parten de este mundo, Cintia, y no conocen verdaderamente lo que es la felicidad.
que no es más, desde mi punto de vista personal, un estilo de vida, una actitud de vida, y es cuando realmente nosotros encontramos el verdadero sentido y significado de la vida. Ese es mi punto de vista, Cintia. Cintia, ¿es lo mismo la felicidad que la alegría? Yo pensaría que no. Yo pensaría que la felicidad es como el estado más alto. Para mí, como decía ahorita, es un estado de plenitud total, es un estado de paz, es un estado de estar conmigo misma o como un estado de plenitud. Yo he tenido pues como chispazos, yo creo que todos en la vida hemos tenido como esos pequeños chispazos de plenitud. La alegría pues es como, a ver, no sé, es como estar con vitalidad, con ganas de hacer las cosas, como vivir, decir, estoy en el aquí, en el ahora viviendo, porque ni siquiera es que a veces se confunde con un estado de euforia y no es la euforia exactamente. Para mí la alegría es ganas de hacer las cosas, ganas de levantarme, entregarla a todo el mundo, compartir, ¿sí? La felicidad para mí es un estado de paz total, de plenitud. O sea, hemos dicho, yo creo que es el mayor estado es como el estado de quietud del ser humano. Y cuando hablo de quietud, no me refiero a que la persona se quede quieta, no. Es un estado, digamos, como cuando tú no te enganchas con el otro porque hizo esto o aquello, no, sino que contemplas el mundo tal y como es, sin juzgarlo, sin buscar aprobación, reconocimiento, nada, ¿sí? La alegría también, digamos, de alguna forma es como lo mismo, pero lo siento yo como más en un estado de acción. Desde tu punto de vista, hay cosas que hay que abandonar para nosotros poder ser felices, porque se sabe, Cintia, que todo lo que es bueno cuesta. Desde tu punto de vista, ¿qué cosas a veces tenemos que abandonar para nosotros pues lograr ese nivel tan importante en nuestras vidas que es poder ser felices? Yo creo que para mí hay varios puntos muy importantes. Uno es soltar, desapegarnos de todo lo que tenemos apego. ¿Qué es lo que más apego tenemos? La familia, empezando por los padres, ¿cierto? Y por los padres no me refiero solamente a decir irme de la casa, no, porque yo puedo irme de la casa para muchas personas, pero igual vas a seguir, si no has soltado muchas creencias, lealtades familiares, pues vas a seguir en apego, consciente o inconsciente, porque estamos conectados por hilos magnéticos, toda la humanidad. Ese es un primer punto. Eh, Desapegarnos de juzgar a los padres, mejor dicho, es un estado de felicidad, aprender a contemplar al otro desde el amor, ¿sí? Aceptarlo tal y como es, porque yo me acepto a mí mismo o a mí misma, el mundo es un espejo. Esa parte me parece súper importante. Desapegarnos también de los hijos. Cuando yo me desapego de los hijos, confío, suelto y sé y reconozco que les va a ir bien, ¿sí? O sea, es como el pajarito, los pajaritos colocan sus pichones cuando están listos los da a volar, ¿sí? Pero desafortunadamente pues eso no pasa. A nivel de familias hemos tenido grandes apegos, grandes lealtades familiares, no solamente de los padres, sino que también de los hijos. Entonces nos quedamos muchas veces juzgando o nos quedamos apegados o lloramos si, digamos, no estamos junto a ellos o ellos junto a nosotros. Para mí esa parte es vital, digamos, para poder alcanzar ese estado de felicidad. Ahí es cuando tú te empiezas a conectar contigo mismo o contigo misma, que tú dices, ¿qué me doy a mí misma? ¿O qué me doy a mí mismo? eh, Me acepto a mí mismo, me acepto a mí misma, me escucho, comparto conmigo mismo, conmigo misma. Y ojo, esto no significa que no tenga pareja, sino que como voy a estar en un estado de vibración tan alta, atraigo esa pareja en igual frecuencia. Dentro de esto, digamos, para lograr esa felicidad, ¿cómo? Cintia, me llamó mucho la atención esa parte, que atraigo realmente, pues, como lo que soy. Entonces, esta pregunta sería la siguiente. La persona que está a mi lado es mi espejo, es como lo que yo Total. soy. ¿Por qué?
Porque mira, nosotros el cuerpo, digamos que es como una especie de maquinita donde está toda la chispa divina, la esencia divina, Dios, como tú lo quieras llamar, ¿cierto? Y esa esencia divina, que es, digamos, como te dijera, como la misma, en el cuerpo hay una cosa que se llama toda la energía, ¿cierto? La energía son las emociones son la energía vital del cuerpo en movimiento, para que me entiendas. Las emociones son, digamos, la misma velocidad de la luz o la luz con la que, entonces en este cuerpo, en nuestra mente, digámoslo así, en el ADN, en cada célula, hay una cantidad de imágenes que genera precisamente las creencias de los ancestros y le da forma, luz, esa misma velocidad de la luz. Pero digamos que no nos enredemos con eso. Digamos que en mi cuerpo están todas las imágenes de lo que vivieron los ancestros, de lo que vivieron los padres, como te digo, de lo que vivieron mis antepasados. Y esas imágenes que hay ahí, como ese computador o ese disco duro de imágenes, es lo que yo proyecto al frente, ¿sí? Y esa energía, la que yo hablaba de las emociones o la misma velocidad de la luz, como sea, esa energía magnética que se mueve, ¿sí? Hace que magnéticamente atraiga esa persona que resuena con esas imágenes que yo tengo y con esa energía, con esa frecuencia. Entonces, por decir algo, ¿cómo así que las emociones y energía y que la velocidad de la luz y todo? Suponte que una persona que esté en una frecuencia baja es de tristeza, depresión, dolor, o de pronto una persona que está un poquito más alta, que dice, bueno, yo tengo esperanza, optimismo, me va a cambiar la vida, bueno, no sé. Esa persona en esa frecuencia magnética atrae exactamente ese tipo de personas que están vibrando, ¿cierto? Es como decir, tú no puedes conectar un cable a 220 vatios si tú estás en 110 vatios, por ejemplo, o estás en 220, no puedes, ¿sí? ¿Por qué no? Se hace cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que no va a llegar esa persona. Si yo tengo una imagen acá, por decir algo, en mi cerebro, en mi ADN, de una persona, por decir algo, supongamos que mi papá y mi mamá y los hombres de mi linaje eh, se juntaban en pareja por determinadas historias, es imposible que yo atraiga eso, ¿cierto? Que yo atraiga a otra persona diferente a esa frecuencia. ¿Cómo lo cambio? Cuando yo decido romper, cortar ese cordón umbilical, esas creencias de mis antepasados, y yo digo, ustedes lo hicieron así y estuvo bien, y ahora yo lo hago diferente a como ustedes lo hicieron. Entonces ahí sí empiezo a resonar en la frecuencia que yo quiera. Por eso te decía yo, es tan importante para poder alcanzar un estado de felicidad, de plenitud, de aceptación conmigo mismo, de darme lo que yo quiera, hay que cortar esos cordones umbilicales de los antepasados. No sé si quedó claro. Excelente, pero tú me la has puesto en China, Cintia, porque tú dices hay que cortar ese cordón, tenemos que desapegarnos. ¿Cómo una persona puede lograr esto? A ver, hay una cosa muy importante, ¿cierto? Y lo primero es soltar el salvadora que tenemos, ¿cierto? Normalmente, el niño interior, la niña interior es muy salvador, son muy salvadores. ¿Por qué? Ya te voy a explicar por qué son tan salvadores. Pero lo primero es que, digamos que el niño interior o la niña interior, por miedo al abandono, por miedo a desobedecer a los padres o la necesidad de aprobación de los padres, ese niño interior, esa niña interior es leal a los padres, repite lo que los padres le enseñaron, lo que tenían para dar, sea lo que sea. Si lo abandonaron, si lo trataron mal, pues él va a repetir eso o va a traer personas en esa misma frecuencia o o digamos, va a ser igualmente de esa manera de ser, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que soltar el Salvador? Soltar el Salvador, la Salvadora, es cortar, la persona cuando es adulta se da cuenta, digamos, que está repitiendo unas historias,
Entonces comienza a cortar ese cordón umbilical de salvador o salvadora del linaje. Eh, bueno, antes de hablar de la pertenencia, que les quería decir algo, bueno, ¿por qué soltar el salmo? ¿Por qué, digamos, eso a mí en la etapa adulta me afecta? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo digo, pues que yo ya soy adulto, soy adulta, porque un niño interior o una niña interior me sigue, digamos, entre comillas, molestando la vida, ¿cierto? Porque resulta que en ese ADN, en esas imágenes que les decía, aparecen las imágenes de unos niños interiores que por lealtad con los padres, por amor con los padres, dijeron, yo hago esto por ti papá, yo hago esto por ti mamá, o yo repito tus historias, sean buenas o malas. Y la mente subconsciente que tiene todas esas imágenes, todas esas programaciones, pues la va a seguir generando a lo largo de la vida, hasta que tú decidas transformar esa mente subconsciente, ¿cierto? Y decir que lo cambias y que te haces cargo de ti. Eso, bueno. Porque el niño interior, lo que iba a hablar de la pertenencia, porque el niño interior, la niña interior es tan leal por la pertenencia, ¿sí? La mayoría de las personas hemos hecho muchas cosas con tal de pertenecer. Nos gusta pertenecer a grupos de WhatsApp, nos gusta pertenecer a grupos familiares, a una cantidad de cosas. Por decir algo, si en el mundo en este momento pasa esto, que van a hacer esto a nivel del mundo, que la gente no está de acuerdo, por ejemplo, inmediatamente esa fue una forma de pertenecer, es que empiezan a mandar, digamos, cadenas con una firma esta petición, no aceptamos esto, ¿sí? Eso es una forma de pertenecer. La persona que está, digamos, en total centro, no se engancha y no se inmuta con eso. Sabe que todo es perfecto, que todo va a estar bien. ¿Sí? ¿Quién es responsable de mi felicidad? Mi papá, mi Yo misma. mamá, mis hijos, mi pareja. ¿Y cómo puedo lograr, cómo puedo ser feliz? Yo misma o yo mismo soy el responsable de mi felicidad. ¿Cómo puedo ser feliz? Dándome cuenta de esto precisamente, que yo debo soltar esos cordones umbilicales. Segundo, ¿cómo puedo ser feliz? Cuando me doy cuenta que tengo estados de infelicidad y de que eso no me gusta. A ver, la infelicidad, ¿qué viene a ser? La infelicidad viene a ser toda esa carga de pensamientos negativos, de, de creencias, de resistencias que experimentamos en el cuerpo. La infelicidad también es hacer cosas por otros que no quiero hacer, ¿sí? La dominación, la sumisión, el sometimiento, esas cosas que incomodan, esas cosas que pesan en el cuerpo, que eso lo siente pues cualquier persona. Cuando yo me doy cuenta de eso, pues entonces yo comienzo a liberar esas historias y comienzo a decir, no, yo no puedo seguir cargando eso, ¿cierto? Lo más importante, pues yo creo que uno de los factores más importantes es como al darnos cuenta, soltar como la sumisión, el sometimiento, como decir, no, esto no es lo mío, ¿cierto? Soltar esas capas densas que nos afectan el cuerpo, ¿sí? Y que eso lleva a otras experiencias como el dinero, donde pues una energía densa no llega al dinero, o la depresión, o te lleva a la enfermedad, o te lleva a que no traes pareja, o atraes parejas que no son, ¿cierto? Parejas que están vibrando precisamente en esa frecuencia densa. Se contagia la felicidad. Si me rodeo pues de personas felices, ¿puedo lograr ser feliz? ¿Qué opinas? Eh, puede que sí, puede que no. Porque digamos que una persona realmente feliz no salva a otro, ¿cierto? Es feliz simplemente por naturaleza. Entonces puede ser que la persona que no es feliz, digamos, o termina yéndose porque digamos, está en una frecuencia tan bajita y normalmente la persona que no es feliz está buscando que lo amen, que lo aprueben, ¿sí? Entonces son personas a veces muy dependientes
y están buscando que la persona que sea feliz, digamos, lo, como que lo abrace, ¿cierto? O como que lo esté ahí. Y la persona que es realmente feliz pone límites, pues ya dice, no, no es, hemos dicho, se distancia, entonces no es tan fácil, ¿cierto? Eso por ese lado. Y pudiera ser que la persona que realmente no es feliz, al estar con esa persona, digamos que es feliz, pues de pronto diga, hombre, yo tengo que cambiar, ¿cierto? Porque esto realmente no es lo mío, no me siento bien, ¿sí? Es muy relativo, ¿sí? Porque si, todo depende, si la persona que en teoría no es feliz está en una vibración muy baja, es que eso lo tiene que reconocer uno mismo, no es que el otro me ayude. Eh, la felicidad es un estilo de vida, es una actitud ante la vida. Pero sabemos, Cintia, que la vida no es color de rosas y que vamos a tener momentos difíciles, situaciones, pérdidas hasta de seres queridos. La pregunta es la siguiente, una persona que ya se ha trabajado internamente, que ha logrado pues este nivel, ¿puede mantenerse así en esos momentos límites o dificultad o de dificultad? ¿Qué opinas? Sí, lo que pasa es que la persona que es feliz acepta lo que está pasando, ¿sí? O sea, acepta cada momento. No quiere decir de que de pronto en algún momento no sienta tristeza, pero es una tristeza en una vibración mucho más elevada, ¿sí? En cambio, la persona que no se ha trabajado internamente queda en esa vibración de tristeza, pero que entras en una vibración de depresión, ¿sí? Es Juega, como un niño, realmente, una niña que le falta, como entre comillas, papá y mamá y quiere irse con ellos. Cintia, desde tu punto de vista relacionado pues con este tema, la felicidad, ¿qué papel juega en una persona tener esa visión, tener ese enfoque positivo ante la vida? Cuando tenemos el enfoque positivo ante la vida, tenemos más fuerza, más magnetismo, más raíces, ¿sí? Como te decía ahorita hace un rato, no se engancha la persona tanto con los pensamientos negativos de otros, ¿sí? Entonces eso hace que se enfoque en lo que qué quiere y hacia dónde va. Bueno, en cuanto al magnetismo, estar más magnético, pues abres más la puerta del corazón y pasan dos cosas, vas a atraer personas en esa frecuencia o personas que te aman, que quieren estar contigo, personas que quieren ver, digamos, eso que tú estás compartiendo. Y lo otro es que la persona cuando está conectada al corazón, el nivel de afirmaciones, de palabras que dicen, se conectan más al universo, o sea, tiene más facilidad de que las concrete una persona que está en felicidad a una persona que está en una vibración más baja. La persona que está en una vibración más baja es como si estuviera llena de capas y capas y capas densas de tristeza, de dolor, de miedo, de muchas cosas. Y literalmente, vibracionalmente, el universo no escucha a la persona. En cambio, Dices, cuando tú porque dices, tú, por ejemplo, espérate, yo deseo Cintia, tal cosa, sí, espérate, tú creaste una controversia ahí. ¿Por qué tú dices que cuando una persona tiene todas esas capas densas, el universo no le escucha? porque es como si tú conoces lo que es un megáfono, ¿cierto? Bueno, es como si no lo escuchara, pero además, ¿por qué? No lo escucha, te voy a decir otra cosa. Cuando una persona está en mucha tristeza, está en mucho dolor, está en negatividad, está en depresión, pasan varias cosas. Una, todavía está muy anclado, muy metido en el linaje familiar, ¿sí? Es más, ni siquiera cree que se merece esas cosas, algunos. Pero digamos que, eh, y cuáles capas, digamos, están todas las creencias del linaje familiar. Inconscientemente está llevando esas cargas del linaje familiar. ¿De quiénes? De los muertos, quienes se murieron. Hay muchas personas que se quedan con la tristeza de que se murió el papá, de que se murió la mamá, e incluso que se murieron los hijos o que los hijos se fueron. Y entonces la persona todo el día literalmente o en la vida real no piensa sino en eso, entonces se decae, se baja su energía y eso es como si estuviera aquí con unas capas
como si estuviera cargando yo no sé cuántas tumbas de muertos y no tiene la capacidad de ver lo que realmente desea, de lo que realmente se merece. Además, tú, haz de cuenta, tú te pones 10 vestidos encima, ¿sí? 10 vestidos físicos. El mundo no te va a ver, ¿sí? No es tan fácil de que te vean. Lo mismo pasa con el universo. Si lo vamos a hablar a nivel de energía, cuando la energía está fluida, tú has visto cuando uno escribe, perdón, cuando uno coloca un audio por WhatsApp, ¿sí? Que es una línea así, ¿cierto? Como igual a lo de los, cuando hay sismos y de todo eso, ¿sí? Cuando la persona está con muchas capas de tristeza, esos WhatsApp son como, o sea, tú le sientes el dolor a la persona. También eso es una vibración como contenida, igualmente como un terremoto, que por eso pasan los terremotos, se mueve la tierra, hay que despertar, ¿sí? Entonces, no es tan fácil porque el universo es una vibración muy alta, la vibración, digamos, de manifestación así fácil es una vibración bastante alta, fluida, y esas otras vibraciones que yo te digo son muy densas. Cintia, ¿qué beneficios trae la felicidad en la vida de las personas? Todos, total. Estar uno en total paz, no engancharte, tomar decisiones fácilmente, manifestar la prosperidad con mucha facilidad, con muchísima facilidad. Eh, ya no, digamos, ponerte como una aura protectora tan grande que, digamos, pudiera ser que haya gente que de pronto hable mal de ti o algo, pero a ti ya no te importa. Y de hecho, cuando se está en un estado de felicidad, ya, o sea, ya no eres como magnética para ese tipo de personas que pudieran ser tóxicas. Por ejemplo, en cuanto a las decisiones, tú dices, ve, voy a hacer tal cosa y lo haces. Por ejemplo, yo decidí, diga, en estos días yo dije, ve, voy a ir el año entrante a España por algunas cosas e incluso hasta pensé, yo dije, de pronto me voy a vivir a España. Ya no tengo apego, ya no, sí. Anteriormente yo decía, pero es que mi familia, pero es que imagínate, mi hermana o no sé quién, pues que inclusive yo no tengo, digamos, mi hijo no está en este momento en el país, entonces tengo, digamos, libertad de acción, ¿sí? Pero sin embargo, habían otras cosas que me frenaban. ¿Ah? Cintia, ¿cómo una persona llega a ese nivel de decir, bueno, yo voy primero, es lo que quiero, es mi felicidad y romper sería, diríamos, todos los ombligos que hay por ahí? Bueno, para mí lo más importante es sanar con los padres, ¿cierto? Y ya yo empecé, pues yo me he hecho un trabajo de sanación hace mucho tiempo, muy grande, y estoy abriendo mucho mi corazón, pues de que ese corazón sea más magnético, sobre todo más feliz, ¿sí? La parte con los padres es como realmente honrar a los padres. Honrar a los padres es aceptarlos tal y como fueron, sin juicios. Aceptar a todo tu linaje sin juicios, porque tú podrías decir, bueno, sanar, pero es que también el sanar incluso tiene tantas cosas, porque tú te podrías quedar aquí vidas y vidas haciendo lo mismo. No, es simplemente aprender a mirar todos tus antepasados, todos tus ancestros con lo que hicieron, bueno y malo. Y en nuestros antepasados, nosotros mismos, nosotras mismas, hicimos muchas cosas en otras vidas. Y es aprender a aceptarnos como se dice, a perdonarnos, ¿sí? A no quedarnos en ese estado de juicio ni de culpa y a ir liberando esas capas que hemos traído de dolor, de tristeza. Bueno, con los padres aceptar lo que nos dieron lo que podían darnos, ellos lo que tenían para darnos, ¿sí? Bueno, una parte que es muy importante de aceptación. Cuando yo digo, digamos, la tristeza, el dolor, todas esas historias que vivimos, aceptación. Aceptación no es ni quedarme, por ejemplo, en la víctima o en el victimario o en el salvador, no. Es aprender a mirar. Por ejemplo, en la energía de la tristeza, mirarla como una gran maestra, pero soltarla, ¿sí? Lo mismo que el dolor. Y ya después empieza
Cuando tú empiezas a aceptar, se empiezan como a desmoronar, a diluir esas capas que se formaron durante mucho tiempo en los antepasados, que no fueron buenas ni malas, sino que simplemente eran lo que ellos aprendieron a hacer. En otras palabras, es un estado de desapego muy grande. La Ahí famosa, empiezas a hacer. la famosa zona de confort, un lugar que sabemos que la persona pues está ahí, pero no crece, no va a salir de ahí, de esa burbuja. Eh, ¿Qué relación tiene esto con la felicidad? El mantenernos en esa zona de confort. ¿Consideras tú A que es ver, de valientes decir voy a ser feliz? yo pienso que sí es muy valiente la persona, digamos, cuando está en zona de confort. Y entiéndase que la zona de confort es muy distinto al estado de quietud del ser, del yo soy de la persona, ¿sí? El estado de la zona de confort es un estado, obviamente, que lo llamamos procrastinación, que nos quedamos ahí como que no, o sea, ni fu ni fa, no avanzamos. Esa zona de confort normalmente se refiere, si vamos a hablar, literalmente a estar todavía apegados a los padres, en el útero materno de mamá, ¿sí? Bueno, por un lado. ¿Qué significa más la zona de confort? Es un miedo a crecer. Entonces más bien prefiero quedarme aquí, no hago nada con tal de que no me rechacen, con tal de que por el miedo al fracaso o el miedo a compartir mis dones y talentos, porque en el fondo traigo una lealtad familiar de mis padres, de que quizás me criticaron o quizás había mucha necesidad de aprobación, entonces me quedo ahí en esa zona de confort. En otras palabras, lo que yo te hablaba de las capas ahorita, de me quedo ahí más bien llevando todas las cargas de mis ancestros, de sus tristezas, de sus historias, y no me doy el permiso de dar ese salto cuántico, de ir hacia mi felicidad, hacia lo que yo amo hacer, hacia lo que yo comparto al mundo, ¿sí? Entonces, salir de esa zona de confort es entrar a un estado, es comenzar a entrar a un estado de felicidad, es comenzar a entrar a tu propio territorio como ser humano. Tú tienes un pedacito de ti, o sea, como eh, como tu propia tierra, mejor dicho, ¿sí? Y cuando tú empiezas a entrar a tu propio territorio, te conectas con el universo, ahí empieza a ser más fácil la manifestación, la materialización de las cosas y también tú vas a decir lo que tanto decimos muchas veces, yo creo en mí, yo confío en mí, yo me doy a mí mismo, a mí misma. Porque si no, la gente pues no, eso ha sido, digamos, como un talón de Aquiles de muchos seres humanos, que muchas veces decimos, ay, es que yo no creo en mí, ¿cierto? ¿Por qué la gente no cree en ellos? Porque están en una cantidad de historias, creencias de antepasados, entonces no sabe quién es la persona, ¿sí? Pero cuando ya sales de esa zona de confort del padre y de la madre y tú vas al mundo, tú comienzas a creer en ti, tú comienzas a formar tu propio territorio, a decir qué quiero para mí, qué me doy a mí mismo o qué me doy a mí mismo. Es cuando yo, Cintia, llego a un nivel de saber que soy merecedor o merecedor de lo mejor. Sí, claro, llegamos a ese nivel. Cuando yo ya me doy a mí misma, ya es darme a mí misma, es decir, yo deseo tal cosa, ¿sí? Tengo confianza en que eso me llega, confío. Estoy conectada con la divinidad. Inclusive, pues, digamos que el nivel de manifestación es mucho más rápido. Lo que pasa es que ahorita, pues, todavía toda la humanidad estamos saliendo de muchas capitas densas, entonces por eso hacemos tantas afirmaciones, pero realmente eso debería ser casi que de inmediato. Por favor, que tú compartas con nosotros un consejo final relacionado a lo que es la felicidad y, ¿por qué no? Un punto interesante porque estamos en una época de Navidad. Adelante. Para mí, el regalo más grande que te puedes dar son dos. Uno, sal del linaje familiar, corta el cordón umbilical. Y dos, comienza Cintia, espérate, a espérate, Cintia, espérate, espérate. Tú estás generando una gran controversia. Repite eso de nuevo. sal del linaje familiar,
corta el cordón umbilical con tus padres. Esto, voy a aclarar algo, esto no significa que tú no ames a tus padres, no, por el contrario, vas a amar infinitamente a las personas, las vas a aceptar, a ver poderosa a tu madre y a ver poderoso a tu padre. Y ahí hay mucha tela que cortar en ver al padre o a la madre poderoso, porque normalmente hemos sido a veces mujeres muy matronas, ¿sí? No sé, en el caso de los países que hemos sido más matronas, las mujeres. Cortar cordón umbilical de los padres, verlos poderosos, porque si tú los ves pequeños, te estás viendo pequeña a ti o te estás viendo pequeño a ti. Y en segundo lugar, cuando yo salgo del linaje familiar, voy hacia mi propio hogar, voy a mi propia tierra y ahí yo me doy lo que yo quiera, me doy prosperidad y me doy la pareja que yo quiera, que me dé la gana, como decimos en Colombia. Para mí ese es el regalo más grande que te puedes dar. Excelente, excelente. Un consejito relacionado a la Navidad brevemente, amor. Bueno, la Navidad, yo por ejemplo les he estado recomendando en mis redes, hagan un ritual como, dos rituales les voy a recomendar. Uno, por cada lucecita, bolita o no sé cómo dirán en otros países, luz que enciendan en el árbol de Navidad, honren a un ancestro, honren a sus ancestros, agradezcanle por todos los caminos que abrieron, por todo lo que vivieron, para ellos fue diferente. O sea, nosotros hoy en día tenemos tecnología, tenemos una cantidad de cosas, caminos abiertos, para ellos fue de otra manera. Entonces decirle que les agradeces y que en su honor tú haces grandes cosas con tu vida, lo mismo que a tu papá y a tu mamá. Les dices gracias por la vida, dejo con ustedes sus cargas, sus creencias, eso es de ustedes, eso no me corresponde llevar. Ese es un ritual que te digo, ¿sí? Y como ya tú vas para tu propio territorio, haz una lista de deseos, una carta, yo la voy a hacer hoy, a mí me la enseñaron ese ritual ayer, con una, hazlo con la cena de Navidad, ¿sí? Y vas a escribir una lista de deseos, por decir algo, gracias porque en este año he logrado tal cosa, he hecho tal cosa, gracias porque este año, no sé, por decir algo, si tú te quieres rejuvenecer, las mujeres, eterna juventud, gracias porque este año estoy más bella, he producido más colágeno, elastina, ácido hialurónico, eso lo puede hacer el cuerpo. Gracias porque tengo una pareja espectacular, no sé qué, así, 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 ¿cierto? O gracias porque este año he ahorrado más de no sé cuánto dinero, ¿sí? Haces esa carta en la cena de Navidad, te la agradeces, si quieres la llevas al corazón, la cierras y dentro de un año la lees. O sea, el 21 de diciembre de 2023 la lees. Muchas gracias, Cintia. Comparte con nosotros redes sociales y números de contacto, por favor. Bueno, mi contacto, mi teléfono es 57, como estoy en Colombia, más 57 314 791 3599. Y las redes sociales Instagram son arroba Cintia Coach, te lo deletreo, Z, Y, Yuca, N, T, Tetero, Y, Yuca, A, Coach, ¿sí? Arroba Cintia Coach, Instagram. Y en YouTube, Hablemos de Felicidad, se llama el canal. Muchas gracias, Cintia, por Gracias, compartir gracias. con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mundo tan interesante de la felicidad y el desapego. Bueno, señores, con todo esto hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente al día de hoy. Que pasen un feliz resto del día y vamos a ser felices. Bye.